Nunca olvidé el sabor de sus labios. Han pasado 3 años y aún siento el calor de aquel instante como si fuera ayer. Un beso robado en el balcón de una fiesta en París, mientras la nieve caía suavemente a nuestro alrededor. Un momento que duró menos de un minuto, pero que quedó grabado en mi memoria como tinta permanente. Y ahora, mirando por la ventana de mi nueva casa en Serra da Estrela, en Portugal, trato de convencerme de que vine aquí solo para recuperar mi inspiración perdida, y no porque, de alguna manera inexplicable, supiera que él estaría aquí. Me llamo Alexandre Carvalho. Tengo 34 años y soy escritor de novelas, pero hace un año que no consigo escribir una sola línea. Mi editor me ha dado un ultimátum. O le entrego el manuscrito en 3 meses o nuestro contrato queda rescindido. Por eso he alquilado esta casa aislada, rodeada de montañas y del silencio que tanto necesitaba para rescatar las palabras que se escondían en algún rincón de mi mente. La inmobiliaria mencionó de pasada que mi único vecino era un francés reservado que rara vez aparecía. «Viaja mucho, trabaja en la moda o algo así», dijo la agente con indiferencia. No le di importancia. La soledad era exactamente lo que buscaba. Fue la primera mañana, mientras observaba el amanecer desde mi balcón, con un café en la mano y el portátil cerrado a mi lado, esperando que por fin surgiera alguna idea, cuando vi a un hombre corriendo por el sendero que separaba nuestras propiedades. Alto, con el pelo negro cortado al ras, el cuerpo definido por años de disciplina, moviéndose como si estuviera huyendo. Incluso a distancia, reconocí inmediatamente esa silueta. Liam Moreau, el hombre que me besó una vez y desapareció de mi vida sin explicaciones. La taza se me resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de madera. El ruido lo hizo detenerse y mirar en mi dirección. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez en 3 años y vi su rostro palidecer como si hubiera visto un fantasma. Esa noche no pude escribir ni una palabra. Me quedé sentado, mirando la pantalla en blanco, mientras mis pensamientos volvían insistentemente a Liam. Cuando nos conocimos, era un prometedor diseñador que acababa de lanzar su primera colección. Ahora, según una rápida búsqueda en Internet que no pude resistirme a hacer, era el director general de Maison Moreau, una de las marcas más prestigiosas de Europa. Lo que no podía entender era qué hacía un hombre como él aislado en este remoto rincón de Portugal, cuando podría estar en París o Milán. Y lo más importante, ¿cómo podía ser el destino tan irónico como para ponernos como vecinos? Pasaron 3 días sin que lo volviera a ver. Empecé a pensar que tal vez se había marchado huyendo una vez más, hasta que, en la tarde del 4.º día, oí un golpe en la puerta. Liam estaba de pie en el umbral, con una botella de vino tinto en la mano. Llevaba una camisa blanca sencilla y vaqueros, muy diferente de la ropa sofisticada que llevaba cuando nos conocimos. Sus ojos verdes, que antes rebosaban confianza, ahora estaban sombríos, con algo que no pude identificar de inmediato. «Hola, Alexandre», dijo con ese acento francés que siempre me aceleraba el corazón. «Creo que te debo una disculpa y algunas explicaciones». Pensé en cerrarle la puerta en las narices. Sería lo justo, después de lo que había hecho. Pero había algo en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, que me hizo dar un paso al lado y dejarlo entrar. 3 años es mucho tiempo para pedir perdón, respondí, tratando de mantener la voz firme mientras cerraba la puerta detrás de él. «Je sais», susurró. «Lo sé». Nos sentamos en la terraza, con vistas a las montañas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Liam abrió el vino en silencio, sirvió 2 copas, y, durante unos minutos, nos limitamos a contemplar el paisaje, como 2 extraños que no sabían por dónde empezar. «¿Por qué desapareciste?», pregunté finalmente, incapaz de soportar el silencio por más tiempo. Giró el vino en la copa, observando cómo el líquido oscuro formaba un pequeño remolino. «Mi padre se estaba muriendo», respondió en voz baja. «Esa noche, después de besarte, recibí una llamada del hospital. Tuve que volar inmediatamente a Marsella. Podrías haber dicho algo, dejar un mensaje, cualquier cosa». Liam asintió sin mirarme a los ojos.
Pasé 6 meses cuidándolo hasta el final. Después me hice cargo de la empresa. Fue un periodo oscuro. Cuando finalmente me armé de valor para buscarte, supe que estabas con otra persona. Tragué saliva, recordando mi breve relación con Thomas, un intento frustrado de olvidar un beso que significó más de lo que debería. Entonces decidiste seguir adelante, concluí. No, finalmente me miró, y había una intensidad en su mirada que me hizo temblar. Decidí que no merecía una segunda oportunidad, no después de cómo te dejé. El silencio volvió a caer entre nosotros, más pesado esta vez. Di un largo trago de vino, sintiendo cómo el alcohol calentaba mi cuerpo, tratando de ignorar cómo mi corazón parecía querer salirse del pecho. ¿Y qué te trae a este lugar remoto?, pregunté, cambiando de tema. El gran Liam Moreau, escondido en las montañas de Portugal. Los tabloides pagarían una fortuna por saberlo. Una sonrisa triste apareció en sus labios. Agotamiento. Mi médico me sugirió un periodo de descanso antes de que colapsara. Al parecer, trabajar 20 horas al día no es sostenible. Hizo una pausa, mirando el paisaje. ¿Y tú? El famoso novelista Alexandre Carvalho. ¿Qué haces aquí? Bloqueo creativo, admití. No consigo escribir una línea desde hace un año. Mi editor está a punto de cancelar mi contrato si no le entrego algo en 3 meses. ¿De qué trataba tu último libro? Nunca tuve la oportunidad de leerlo. Aparté la mirada, sintiéndome repentinamente incómodo. Un hombre que se enamora de alguien que conoce una noche y nunca vuelve a ver. Se pasa el resto de su vida buscando ese amor perdido. Liam no dijo nada durante unos segundos, y cuando volví a mirarlo, había dolor en sus ojos. ¿Y cómo termina? Y nunca lo encuentra, respondí, con más amargura de la que pretendía. Pero aprende a vivir con el recuerdo. Liam dejó su copa en la mesa entre nosotros y se levantó. Tengo que irme. Gracias por recibirme. Después de todo, asentí, incapaz de decir nada. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Alexandre, se volvió, con el rostro parcialmente iluminado por el último rayo de sol del día. Si algún día quieres hablar o simplemente tener compañía para tomar un café, estoy aquí al lado. Después de que se fue, me quedé sentado en la terraza hasta que cayó la noche, repasando cada palabra, cada mirada. El portátil a mi lado seguía cerrado, pero por primera vez en meses sentí algo diferente. Un hormigueo en las yemas de los dedos, una inquietud familiar. Cuando finalmente abrí el ordenador y me enfrenté a la pantalla en blanco, las palabras comenzaron a fluir como un río que llevaba mucho tiempo represado. Escribí hasta el amanecer, sin parar a pensar, sin censurarme. Era una historia sobre el perdón y las segundas oportunidades, sobre encontrar a alguien del pasado cuando menos te lo esperas, sobre el tiempo y cómo no siempre cura, sino que a veces solo nos prepara para lo que está por venir. A la mañana siguiente, con profundas ojeras pero con el corazón más ligero, caminé hasta la casa de al lado con 2 tazas de café en la mano. No sabía qué decir, ni qué quería. Solo sabía que, después de 3 años, necesitábamos más que una conversación para entender lo que había pasado y lo que podría pasar a continuación. Cuando llamé a la puerta, nadie respondió. Esperé unos minutos y estaba a punto de rendirme cuando vi una nota pegada al pomo. He tenido que ir a París para una reunión de emergencia. Vuelvo en 3 días. Lo siento. L. Una vez más, Liam había desaparecido sin despedirse. Volví a casa con las 2 tazas de café, sintiendo un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con la bebida. Pero esta vez, al menos, había dejado una nota y una promesa de regreso. Era más de lo que había tenido la última vez. Era un comienzo. 3 días, 72 horas, 4.320 minutos. Mientras esperaba el regreso de Liam, me sumergí en la escritura como no lo había hecho en meses. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si solo hubieran estado esperando el momento adecuado para surgir. Quizás por el reencuentro con el hombre que, sin querer, se convirtió en el fantasma de todas las historias de amor que había escrito. En mi nuevo manuscrito, el protagonista era un hombre que reencontraba a su primer amor tras años de separación. El arte imitando a la vida, de una forma tan obvia que casi me avergonzaba, pero no podía parar.
Cada palabra que escribía era como liberar un peso que llevaba 3 años cargando. En la mañana del tercer día, miré por la ventana y vi un coche subiendo por la sinuosa carretera que llevaba a nuestras casas. Mi corazón se aceleró y me encontré arreglándome el pelo y la camisa instintivamente. Ridículo, pensé. Ya no era el joven escritor deslumbrado que conoció a Liam en París. Era un hombre con suficientes cicatrices y desilusiones como para saber que las segundas oportunidades rara vez funcionan. Me obligué a volver al trabajo, pero mis ojos traicionaban mi determinación, desviándose constantemente hacia la ventana, esperando verlo pasar. Después de 2 horas de productividad nula, decidí caminar hasta el pequeño lago que se encontraba entre nuestras propiedades. Quizás el aire fresco me aclararía la mente. Allí fue donde lo encontré, sentado sobre una roca, mirando el agua cristalina. Llevaba un abrigo oscuro sobre una camisa clara, con el pelo ligeramente despeinado por el viento. Parecía perdido en sus pensamientos, con una expresión que conocía bien, la misma que veía en el espejo todos los días. «Has vuelto pronto», comenté, anunciando mi presencia. Liam se volvió y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. He podido resolverlo todo más rápido de lo que esperaba. Me quedé quieto, sin saber si debía acercarme o mantener la distancia. Él resolvió mi dilema, moviéndose hacia un lado y haciéndome un gesto para que me sentara a su lado en la roca. «¿Qué tal, París?», pregunté, tratando de parecer casual mientras me acomodaba cerca de él. No demasiado cerca, pero lo suficiente como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Caótica, como siempre», respondió, volviendo a mirar hacia el lago. «Reuniones interminables, gente que quería mi atención en todo momento, decisiones que había que tomar inmediatamente». Hizo una pausa. «Me he dado cuenta de que no lo echo de menos. ¿El éxito? La presión», corrigió. «He construido un imperio, pero a veces siento que me está devorando». Nos quedamos en silencio durante unos minutos, solo el sonido del viento entre las hojas y el agua golpeando suavemente las piedras llenaba el espacio entre nosotros. «¿Y tu escritura?», preguntó Liam finalmente. «¿Has avanzado?». «Sorprendentemente sí», admití. «He escrito más en los últimos días que en los últimos meses». «¿Sobre qué?», dudé. «Sobre encontrar a alguien del pasado, alguien que dejó huella». Nuestras miradas se cruzaron y por un momento sentí el mismo escalofrío que recorrió mi cuerpo aquella noche en París, cuando sus labios tocaron los míos por primera vez. «Alexandre», comenzó con la voz casi en un susurro, «¿crees que hay segundas oportunidades?». Antes de que pudiera responder, sonó mi móvil. Era mi editor, probablemente ansioso por saber novedades sobre el manuscrito. Ignoré la llamada. «Quiero creer que sí», respondí. «Pero tengo miedo». «¿De qué?». «A que me vuelvas a hacer daño», admití con una honestidad que nos sorprendió a los dos. «A despertarme un día y descubrir que te has ido sin avisar, que todo no ha sido más que un interludio como la última vez». Liam se acercó, con sus ojos verdes fijos en mí con una intensidad casi dolorosa. «Ya no soy ese hombre, Alexandre. Los últimos años me han cambiado. ¿Cómo puedo estar seguro?». En lugar de responder con palabras, levantó la mano y la posó suavemente en mi rostro. Su tacto era cálido, delicado, como si estuviera tratando algo precioso que pudiera romperse en cualquier momento. Sentí que se me cortaba la respiración cuando su pulgar trazó el contorno de mi mejilla. «Je ne peux pas te promettre que je ne ferai plus d'erreurs», susurró en francés, «pero puedo prometerte que no volveré a huir». No sé quién se movió primero. Solo sé que, al instante siguiente, sus labios estaban sobre los míos, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Era como si los 3 años que nos separaban nunca hubieran existido. El beso comenzó suave, casi vacilante, como una pregunta silenciosa. Entonces, cuando mis manos se enredaron en su cabello, se hizo más profundo, más urgente, más desesperado. Su sabor era exactamente como lo recordaba, quizá mejor. Una mezcla de café, menta y algo único en él. Sentí sus manos en mi espalda, atrayéndome hacia él, eliminando cualquier espacio entre nuestros cuerpos. Cuando finalmente nos separamos, jadeantes, mantuvimos las frentes unidas,
como si temiéramos que la distancia pudiera romper el encanto del momento. Nunca te olvidé, confesó Liam con voz ronca. Ni un solo día. Lo intenté, respondí con una pequeña sonrisa. Dios sabe que lo intenté, pero parece que fracasé miserablemente. Él se rió, un sonido que me calentó el pecho. Entonces, de repente, su rostro se volvió serio de nuevo. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Caminamos de la mano hasta su casa, una elegante cabaña de piedra y madera, escondida entre pinos. El interior era sorprendentemente acogedor para alguien acostumbrado al lujo de las grandes capitales. Muebles de madera oscura, alfombras mullidas, una chimenea de piedra en el centro de la sala. En las paredes, en lugar de las costosas obras de arte que yo esperaba, había fotografías en blanco y negro, en su mayoría paisajes, capturados con una mirada que revelaba sensibilidad. ¿Has hecho tú estas fotos?, le pregunté, admirando una imagen particularmente impresionante de una puesta de sol en lo que parecía ser la costa mediterránea. Es un hobby que he desarrollado en los últimos años, respondió mientras buscaba algo en una estantería. Me ayuda a despejar la mente cuando el mundo corporativo se vuelve demasiado opresivo. Seguí observando las imágenes mientras él buscaba. Había una que me llamó la atención. Una foto de la Torre Eiffel vista desde un balcón, con copos de nieve cayendo suavemente. Reconocí el lugar inmediatamente. Era el balcón donde nos besamos por primera vez. ¿Has vuelto allí?, murmuré, tocando el marco con la punta de los dedos. Muchas veces, admitió, acercándose con un libro en las manos. Como te dije, nunca te olvidé. Liam me entregó el libro. Era una primera edición de mi última novela, publicada 2 años antes. «¿Lo has leído?», afirmé, sorprendido. «Más de una vez», confirmó, evitando mi mirada por primera vez desde que llegamos. Sabía que era sobre nosotros, sobre mí. Abrí el libro y hojeé las páginas. Estaban marcadas, con anotaciones en los márgenes y subrayadas en pasajes específicos. Era como si hubiera intentado descifrar cada palabra, buscando significados ocultos, mensajes que tal vez yo le había dejado sin darme cuenta. «¿Por qué no me buscaste?», le pregunté, cerrando el libro y colocándolo sobre la mesa. «Porque el final me asustó», admitió. «El protagonista nunca encuentra a su amor perdido. Pensé que tal vez era tu forma de decirme que era demasiado tarde para nosotros». Negué con la cabeza y me acerqué a él. Era mi miedo hablando. Mi miedo a que, si volvíamos a encontrarnos, fuera como en ese libro, una decepción, una oportunidad perdida. «¿Y ahora qué?», preguntó, buscando mis ojos, vulnerables de una forma que nunca imaginé ver en el confiado Liam Moreau. «Ahora», repetí, dando un paso más hacia él, eliminando la distancia entre nosotros. «Ahora creo que tenemos que escribir nuestro propio final». Cuando nos besamos de nuevo, fue diferente al beso a la orilla del lago, menos urgente, más profundo. Un beso que no solo contenía deseo, sino también promesas. Sus manos rodearon mi cintura, atrayéndome hacia su cuerpo con una necesidad casi palpable. Sentí el calor extenderse por mí como olas, disolviendo años de dolor y resentimiento. Esa noche, bajo la suave luz del fuego en la chimenea, redescubrí cada centímetro del cuerpo de Liam, la textura de su piel, los puntos que le hacían suspirar, el sonido de su respiración acelerándose cuando mis labios trazaban el camino desde su cuello hasta su pecho. Era como si estuviéramos creando un nuevo lenguaje, solo nuestro, hecho de caricias, susurros y miradas. Después, tumbados en su cama, con mi cabeza descansando sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón volviendo a su ritmo normal, sentí una paz que no había experimentado en años. «¿En qué piensas?», me preguntó, jugando perezosamente con mi cabello entre sus dedos. «En lo extraño que es el destino», respondí. «De todos los lugares del mundo, hemos terminado siendo vecinos en un rincón remoto de Portugal». Liam sonrió y me dio un suave beso en la frente. «Quizás no sea una coincidencia». Levanté la cabeza y lo miré con una ceja arqueada. «¿Qué quieres decir?». Él dudó, pareciendo de repente nervioso. «Cuando supe que habías alquilado la casa de al lado, podría haber cancelado mi estancia. Tenía esa opción. ¿Y por qué no la cancelaste?». «¿Por qué?».
Después de 3 años huyendo de lo que sentía, pensé que era hora de afrontarlo, de intentar arreglar lo que rompí. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los míos, de descubrir si aún había una oportunidad para nosotros. Sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo. Entonces no fue una coincidencia que nos encontráramos aquí. Fue el destino, respondió, ayudado por un poco de premeditación. Debería haberme enfadado al saber que nuestro encuentro no había sido tan casual como parecía, pero en cambio, sentí un calor que se extendía por mi pecho. Él me había buscado. Había creado una oportunidad para que volviéramos a encontrarnos. Eso significaba más de lo que las palabras podían expresar. «Eres imposible, Liam Moreau», murmuré inclinándome para besarlo de nuevo. «Imposible, pero tuyo», respondió contra mis labios. «Si me quieres». La respuesta estaba en el beso que compartimos, largo y profundo, sellando una promesa que ninguno de los dos necesitaba poner en palabras. Esa noche, me dormí en los brazos de Liam, sintiéndome, por primera vez en años, completamente en casa. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, su lado de la cama estaba vacío. Por un momento, el pánico se apoderó de mí. ¿Se había ido otra vez? Toda esa charla sobre segundas oportunidades, sobre no huir más, ¿habían sido solo palabras vacías? Me levanté apresuradamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y caminé por la casa en silencio, llamándolo. No hubo respuesta. Fue entonces cuando vi la nota sobre la mesa de la cocina, junto a una taza de café aún caliente. He ido al pueblo a comprar pan fresco para el desayuno. Vuelvo pronto. Je t'aime. L. Las últimas palabras hicieron que mi corazón diera un vuelco. Je t'aime. Te quiero. Era la primera vez que decía esas palabras, aunque fuera por escrito. Me senté a la mesa, sosteniendo la taza de café entre las manos, absorbiendo el calor y dejando que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Quizás las segundas oportunidades realmente existían. Quizás a veces solo necesitábamos tiempo y valor para aprovecharlas. Y mientras esperaba a que Liam volviera, con su sabor aún en mis labios y su calor aún en mi piel, empecé a vislumbrar un final diferente para nuestra historia. Un final que aún estábamos escribiendo juntos, con cada beso, con cada caricia, con cada promesa susurrada. Un final en el que, a diferencia de mi anterior novela, el protagonista encuentra a su amor perdido y descubre que el tiempo que pasaron separados no fue en vano, sino el preludio necesario para el amor verdadero que estaban destinados a compartir. Las semanas siguientes fueron como un sueño del que no quería despertar. Liam y yo creamos una rutina que parecía hecha a medida para nosotros dos. Las mañanas las pasaba escribiendo en mi casa, mientras él respondía correos electrónicos importantes. Almorzábamos juntos, a veces en mi terraza, a veces en la suya. Pasábamos las tardes explorando los senderos de la Serra da Estrela, descubriendo rincones escondidos que parecían existir solo para nosotros. Las largas noches de conversación junto a la chimenea, intercaladas con momentos de pasión que hacían que mi cuerpo recordara lo que era sentirse verdaderamente vivo. Mi manuscrito avanzaba rápidamente. Las palabras fluían como nunca antes, alimentadas por la nueva energía que Liam traía a mi vida. Escribí sobre el amor, la pérdida, el reencuentro y la redención, sobre cómo a veces necesitamos perder a alguien para comprender lo mucho que significa a esa persona, sobre cómo el tiempo puede curar heridas, pero también crear cicatrices que nos hacen más cautelosos, más resistentes a abrir nuestros corazones de nuevo. Pero mientras mi historia ficticia avanzaba hacia un final feliz, empecé a notar señales preocupantes en la realidad. Llamadas de París que Liam atendía en privado, alejándose para hablar en un francés demasiado rápido para que yo pudiera entenderlo. El móvil que rara vez se apartaba de su vista. La expresión preocupada que a veces cruzaba su rostro cuando pensaba que no le miraba. Una mañana particularmente fría, mientras preparábamos el café juntos en su cocina, decidí confrontarlo. «Hay algo que no me estás contando», le dije, tratando de mantener la voz tranquila mientras ponía 2 tazas sobre la mesa. Liam dejó lo que estaba haciendo, con la mano en el aire, sosteniendo la cafetera. Por un momento, pensé que negaría. En cambio,
Dejó la cafetera sobre la encimera y suspiró profundamente. Sí, admitió, volviéndose para mirarme. Hay cosas que no te he dicho. Sentí un nudo en el estómago. ¿Otro hombre? Pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. No, Alexandre, jamás. Es sobre la empresa. ¿Qué pasa con ella? Liam se pasó la mano por el pelo, un gesto que aprendí a reconocer como señal de su ansiedad. Estoy perdiendo el control de la Maison Moreau. ¿Cómo es eso? Se sentó a la mesa y me indicó que hiciera lo mismo. Mi padre me dejó el 40% de las acciones. Otro 40% fue a parar a mi tío Felipe, y el 20% restante se repartió entre pequeños inversores. Durante años, conté con el apoyo del consejo para dirigir la empresa, aunque no tenía el control mayoritario. Pero últimamente, hizo una pausa y desvió la mirada hacia la ventana donde la niebla matinal aún cubría las montañas. Últimamente, Philippe quiere apartarme. Está convenciendo a los inversores minoritarios para que se alíen con él en una votación que tendrá lugar la semana que viene. Si lo consigue, perderé mi cargo de director general. Extendí la mano sobre la mesa y sostuve la suya. ¿Y por qué no me lo has contado antes? ¿Por qué estos momentos contigo? Apretó mi mano. Sus ojos encontraron los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Estos momentos han sido los más felices de mi vida. No quería contaminarlos con mis problemas corporativos. Tus problemas son ahora mis problemas, Liam, respondí con una firmeza que nos sorprendió a ambos. Somos pareja, ¿no? Una sonrisa iluminó su rostro, alejando momentáneamente las sombras de la preocupación. Oui, lo somos. Entonces cuéntamelo todo. ¿Por qué quiere alejarte tu tío? Liam dio un sorbo a su café antes de responder. Philippe nunca aprobó la dirección que le di a la empresa. Mi padre creó Maison Moreau como una marca de lujo tradicional, exclusiva, accesible solo para unos pocos. Cuando tomé el relevo, empecé a modernizarla. La hice más inclusiva, más diversa. Creé líneas más accesibles, junto a las colecciones de alta costura. ¿Y eso fue un problema para él? Philippe cree que diluye el valor de la marca, que traiciono el legado de mi padre. Liam hizo una pausa y su expresión se endureció. Pero la verdad es que la empresa nunca ha sido tan rentable como ahora. El problema no es realmente la estrategia comercial. Entonces, ¿cuál es? Vaciló y me di cuenta de que estábamos llegando al meollo de la cuestión. Philippe nunca ha aceptado que soy gay. Para él, un Moreau debe ser la personificación de la masculinidad tradicional. Debe casarse con una mujer de la alta sociedad francesa, tener hijos, mantener las apariencias. Cuando asumí públicamente mi sexualidad, hace 2 años, fue como si hubiera cometido el peor de los pecados a sus ojos. Entonces eso es homofobia descarada, concluí, sintiendo cómo la ira crecía en mi pecho. Enmascarada como preocupación por la imagen de la empresa, sí. Liam suspiró. Debería ir a París para la votación, pero no puedo obligarme a dejar todo esto, a dejarte, aunque sea temporalmente. Lo miré de verdad. Y vi al hombre detrás de la fachada del exitoso director general. Vi al niño que probablemente siempre había buscado la aprobación de su padre, que llevaba el peso de un nombre famoso, que luchaba por conciliar quién era con lo que esperaban de él. Y comprendí, por fin, por qué había desaparecido 3 años atrás. No fue solo por la muerte de su padre, fue por el miedo a fracasar en todo lo que había heredado. El nombre, la empresa, las expectativas. Tienes que irte, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la convicción de mi voz. No quiero dejarte, protestó. No otra vez. No me estás dejando. Estás luchando por lo que has construido. Apreté su mano con más fuerza. Y yo iré contigo. Liam me miró como si acabara de sugerirle que visitáramos la luna juntos. ¿Te irías a París conmigo? ¿Por qué no? Puedo escribir desde cualquier lugar. Y, además, sonreí tratando de aliviar la tensión del momento. Echo de menos los croissants franceses auténticos. Por primera vez desde que empezamos a hablar, Liam se rió. Un sonido que hizo que mi corazón se expandiera en mi pecho, como si no hubiera suficiente espacio para contener todo el amor que sentía por él. «Eres increíble, ¿lo sabes?», dijo, levantándose y rodeando la mesa para atraerme hacia sus brazos. «Je t'aime tellement, Alexandre, mais que tout». «Yo también te quiero», respondí,
levantando la cara para recibir su beso. Más de lo que jamás imaginé que se podía querer a alguien. 2 días después, estábamos en París. La ciudad que había sido testigo de nuestro primer encuentro ahora nos recibía como pareja. Liam había reservado una suite en el Hotel de Crillon, con vistas a la Place de la Concorde, un lujo discreto que encajaba con él, elegante sin ser ostentoso. Mientras él participaba en reuniones preparatorias para la votación, yo paseaba por París, recordando los lugares que habíamos visitado juntos aquella semana de hacía 3 años. La librería Shakespeare and Company, donde compramos libros y discutimos de literatura durante horas. La pequeña cafetería del Marais, donde tomamos chocolate caliente una tarde lluviosa. Y por último, el balcón del Cine des apartamento de un amigo común, donde nos besamos por primera vez mientras la nieve caía suavemente a nuestro alrededor. El apartamento ahora pertenecía a otra persona, obviamente, pero me quedé parado al otro lado de la calle, mirando ese balcón, recordando cada segundo de ese beso que cambió mi vida. Cómo todo mi cuerpo pareció despertar con el roce de los labios de Liam. Cómo el mundo a nuestro alrededor desapareció y solo existíamos nosotros dos, suspendidos en ese momento perfecto. Fue allí, mirando ese balcón, donde tomé mi decisión. La noche antes de la votación, preparé una cena en el apartamento que Liam tenía en París, pero que rara vez usaba. Cocinar no era mi fuerte, pero logré preparar un ratatouille decente, siguiendo una receta que encontré en internet. Compré el mejor vino que pude encontrar y encendí velas por toda la sala. Cuando Liam llegó, agotado tras horas de reuniones, sus ojos se iluminaron al ver el escenario que había preparado. ¿Qué es esto?, preguntó, dejando la carpeta sobre el sofá y acercándose para besarme. Un recordatorio, respondí, guiándolo hacia la mesa. De que, independientemente del resultado de mañana, tienes algo que nadie te puede quitar. ¿Y qué sería eso? Mi amor, respondí simplemente. Y la libertad de ser exactamente quien eres. Cenamos a la luz de las velas, hablando de todo menos de la inminente votación. Hablamos de libros que nos encantaban, películas que nos habían emocionado, lugares que soñábamos visitar juntos, de cómo sería unir nuestras vidas, quizá buscar un lugar solo para nosotros, donde pudiéramos crear nuevos recuerdos. Después de cenar, nos sentamos en el balcón del apartamento. París brillaba ante nosotros, una ciudad de luz y amor que parecía hecha para nosotros. ¿Sabes que creo en las señales?, comenté, mientras saboreábamos el postre que había comprado en la mejor pastelería del barrio. Liam levantó una ceja, curioso. ¿Qué tipo de señales? Creo que nuestro primer beso en la nieve, en una terraza como esta, fue una señal, que estábamos destinados a estar juntos, aunque el camino hasta aquí haya estado lleno de desvíos. Él sonrió y extendió la mano para tocar mi cara. ¿Entonces somos producto del destino? Del destino y de nuestras decisiones, le corregí, girando la cara para besar su palma. Y hoy quiero tomar una decisión. Me levanté y entré en el apartamento, volviendo segundos después con una pequeña caja en las manos. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que temí que él pudiera oírlo. Liam Moreau, comencé, arrodillándome ante él. Cuando nos conocimos, me mostraste lo que era sentirse verdaderamente vivo. Cuando desapareciste, me enseñaste lo doloroso que es perder a alguien a quien amas sin haber tenido la oportunidad de amarlo de verdad. Y cuando nos reencontramos, me diste el regalo más preciado de todos, una segunda oportunidad. Abrí la caja revelando 2 sencillos anillos de platino. No sé qué pasará mañana, no sé si seguirás siendo director general o si tendrás que reconstruir tu vida profesional, pero sé que quiero estar a tu lado, pase lo que pase, en la alegría y en la tristeza, como dice el cliché. Hice una pausa y respiré hondo. Liam, ¿quieres casarte conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que nunca había visto antes. Liam, siempre tan controlado, siempre tan sereno, ahora dejaba fluir libremente sus emociones. «Oui», respondió con voz entrecortada. «1000 veces oui». Le puse el anillo en el dedo y él hizo lo mismo conmigo. Luego me atrajo hacia él y selló nuestra promesa con un beso que contenía todo el futuro que soñábamos construir juntos. A la mañana siguiente, acompañé a Liam a la sede de Maison Moreau.
un elegante edificio cerca de la Place Vendôme que irradiaba la misma sofisticación atemporal que caracterizaba a la marca. No pude entrar en la sala donde se celebraría la votación, obviamente, pero prometí esperarlo, sin importar cuánto tiempo tardara. Pasé horas en el vestíbulo, intentando escribir en mi portátil, pero incapaz de concentrarme. Mis pensamientos estaban con Liam, imaginando lo que estaría pasando en esa sala, si estaría defendiendo su visión para la empresa, si estaría enfrentándose al prejuicio de su tío con el mismo coraje que demostraba en todos los aspectos de su vida. Cuando por fin se abrieron las puertas y empezaron a salir ejecutivos trajeados, mi corazón parecía a punto de estallar. Busqué el rostro de Liam entre ellos, pero no lo encontré. Pasó 1 minuto, luego 2, luego 5, nada. Estaba a punto de preguntarle a alguien qué había pasado cuando las puertas se abrieron de nuevo y apareció Liam, acompañado por un hombre mayor al que reconocí por las fotos como su tío Philippe. El rostro de Liam era indescifrable, compuesto bajo la máscara profesional que usaba para el mundo corporativo. Me levanté, sin saber qué hacer. Él notó mi presencia y algo en sus ojos cambió. Una suavidad casi imperceptible, un calor que era solo para mí. Liam le dijo algo a su tío, quien asintió con rigidez antes de alejarse. Luego caminó hacia mí con pasos firmes. ¿Y bien? Le pregunté cuando estuvo lo suficientemente cerca como para oírme. «He perdido», respondió simplemente. Mi corazón se hundió. «Liam, lo siento mucho». «No lo sientas», me interrumpió, y fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de sus palabras, no había derrota en sus ojos. Había paz. Es lo mejor que podría haber pasado. ¿Cómo es eso? Liam miró a su alrededor, como si viera el elegante vestíbulo por primera vez. Me di cuenta de algo mientras hablaba con el consejo. Me di cuenta de que ya no necesito esto. No necesito su aprobación, ni el legado de mi padre, ni el apellido Moreau. Todo lo que necesito está aquí. Me acarició la cara suavemente. He vendido mis acciones a Philippe. ¿Qué has hecho qué? Exclamé, sorprendido. He vendido mis acciones por más de lo que valen. Philippe estaba tan ansioso por alejarme que pagó una prima considerable. Ahora soy un hombre libre, Alexandre. Libre para empezar algo nuevo. Algo solo mío. Pero la empresa de tu padre. Mi padre está muerto, respondió Liam sin rencor. Y su hijo está vivo, enamorado y a punto de casarse con el hombre más increíble que ha conocido jamás. Creo que ese es un legado mucho mejor que cualquier empresa. No pude contener la sonrisa que se dibujó en mi rostro. Este era el Liam que amaba. El hombre que, detrás de la fachada de poderoso director ejecutivo, era lo suficientemente valiente como para seguir su corazón. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, entrelazando mis dedos con los suyos. Liam sonrió. Esa sonrisa que iluminaba sus ojos y hacía que mi corazón diera un vuelco. ¿Ahora? Miró los anillos que brillaban en nuestras manos. Ahora vivimos nuestra historia, Alexandre, una página a la vez. Salimos juntos de la sede de Maison Moreau, cogidos de la mano sin mirar atrás. Afuera, París nos esperaba, bañada por la luz dorada del atardecer. La misma ciudad donde nos conocimos, donde nos enamoramos, donde nos perdimos y nos reencontramos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, le pregunté mientras caminábamos sin rumbo fijo. ¿Qué? Que a diferencia de mis novelas no tiene final, solo nuevos capítulos esperando a ser escritos. Liam se detuvo y me atrajo hacia él en medio de la concurrida calle. Entonces escribámoslos juntos, cada palabra, cada coma, cada página en blanco. Y cuando sus labios encontraron los míos, allí, bajo el cielo parisino, supe que ese no era nuestro segundo beso, ni nuestro 100º. Era solo uno más de los infinitos besos que aún compartiríamos, cada uno de ellos una promesa renovada, un voto silencioso, un recordatorio de que algunas historias no necesitan un final feliz, porque no son historias, son vidas, nuestras vidas, y continúan, un día tras otro, imperfectas y maravillosas, llenas de retos y alegrías, y lo más importante, llenas de amor. Un amor que comenzó con un beso en la nieve y que ahora era lo suficientemente fuerte como para durar todas las estaciones que estaban por venir.
Gracias por seguir esta historia de amor y segundas oportunidades. Si te has emocionado con Alexandre y Liam, deja tu comentario a continuación y compártelo con quienes también creen que, a veces, el destino solo necesita un empujoncito para reunir a dos almas que están hechas la una para la otra.